La primera vez que vi la iglesia fue por accidente, aunque ahora sé que esa palabra no encaja del todo. Estaba caminando por una zona vieja de Querétaro, una de esas donde las calles se estrechan y los edificios parecen observarte desde arriba, cargados de historia y polvo. No buscaba nada en particular, solo matar el tiempo. Pero al doblar una esquina sentí un cambio inmediato en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. La iglesia no destacaba por su tamaño ni por su arquitectura. No tenía torres imponentes ni vitrales llamativos. Era más bien discreta, casi escondida entre construcciones más recientes, como si alguien hubiera intentado borrarla del paisaje sin lograrlo del todo. La fachada estaba manchada por la humedad y el tiempo, y la puerta principal permanecía cerrada, con cadenas viejas que parecían llevar ahí años. Lo primero que me llamó la atención no fue lo que vi, sino lo que sentí. Una presión leve en el pecho, difícil de describir, similar a la incomodidad que aparece cuando sabes que estás en un lugar donde no deberías permanecer demasiado tiempo. No era miedo directo, era una advertencia silenciosa, instintiva, que mi cuerpo entendió antes que mi mente. Me acerqué lo suficiente para notar detalles que no se percibían desde lejos. Restos de cera seca en el suelo, marcas oscuras cerca del marco de la puerta, símbolos apenas visibles trazados sobre la piedra, tan desgastados que parecía que alguien los había borrado a propósito. No parecían vandalismo común. Tenían intención, repetición, una lógica que se me escapaba. Alrededor no había nadie. La calle, normalmente transitada, estaba extrañamente vacía. Ni pasos, ni autos, ni voces. El silencio no era natural, era impuesto, como si el lugar absorbiera el sonido. Incluso el viento parecía evitar ese punto exacto frente a la iglesia. Me quedé ahí más tiempo del razonable, observando, intentando entender por qué no podía simplemente dar la vuelta y seguir caminando. Fue entonces cuando noté el olor. No era incienso ni humedad común. Era una mezcla pesada, antigua, como de cera quemada, tierra mojada y algo más metálico que no supe identificar de inmediato. Ese olor no venía de la calle, ni de las paredes exteriores. Parecía filtrarse desde el interior, atravesando la puerta cerrada como un recordatorio constante de que algo seguía vivo ahí dentro. Pregunté por la iglesia días después, de manera casual, a personas que vivían en la zona. Las respuestas fueron vagas, incómodas, evasivas. Algunos decían que llevaba años abandonada, otros aseguraban que todavía pertenecía a la diócesis, pero nadie pudo decirme cuándo había sido la última misa. Cambiaban de tema rápido, como si mencionar el lugar atrajera algo indeseado. Esa falta de información no me tranquilizó. Al contrario, sembró una curiosidad malsana que empezó a crecer con los días. Comencé a pasar por ahí más seguido, siempre de día, siempre manteniendo cierta distancia. Cada vez notaba algo distinto. Una vela nueva apagada, marcas recientes en el suelo, la sensación persistente de que alguien había estado ahí poco antes que yo. Una tarde, al caer la noche, decidí acercarme más de lo habitual. La luz del sol ya no alcanzaba a iluminar bien la fachada, y las sombras deformaban las formas conocidas. Las cadenas seguían ahí, pero una de ellas estaba floja, como si hubiera sido manipulada recientemente. El olor era más intenso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me fui. Ahí comprendí algo que en ese momento no supe explicar. La iglesia no estaba abandonada, estaba evitada. La gente no la ignoraba por olvido, sino por acuerdo tácito, como si todos supieran que era mejor no acercarse demasiado, no mirar por mucho tiempo, no hacer preguntas que no querían responder. Esa noche me fui con la sensación de haber cruzado un límite invisible. No había entrado, no había tocado nada, pero algo dentro de mí ya se había enganchado. Mientras caminaba de regreso, el olor seguía conmigo, pegado a la ropa, a la piel, como si el lugar hubiera marcado presencia, dejándome claro que ese encuentro no había terminado. Y aunque intenté convencerme de que todo era sugestión, supe, con una certeza incómoda, que volvería. Esa noche el regreso a casa no fue normal. No porque algo visible me siguiera, sino porque la sensación de presencia no se disipó con la distancia. Conforme me alejaba de la iglesia, el entorno recuperaba su ritmo habitual, pero dentro de mí, algo seguía alterado, como si hubiera respirado un aire distinto, y ahora el aire común resultara insuficiente. El olor persistía, tenue pero reconocible, acompañándome incluso dentro del transporte.
Al llegar a casa revisé la ropa casi por reflejo. No había manchas, ni restos visibles de nada, pero aún así decidí lavarla de inmediato. Mientras el agua corría, me invadió una incomodidad difícil de justificar, una idea insistente de que ese gesto no bastaba, de que lo que había traído conmigo no se quitaba con jabón ni detergente. Esa noche dormí poco, y mal, despertando varias veces sin recordar sueños claros. Durante los días siguientes intenté ignorar el asunto. Me forcé a cambiar de ruta para no pasar cerca de la iglesia, pero incluso lejos de esa zona, ciertos detalles comenzaron a repetirse. Sombras que parecían alargarse más de lo normal, ruidos apagados sin origen evidente, y una sensación constante de estar siendo observado que aparecía y desaparecía sin aviso, como si alguien probara hasta dónde podía acercarse sin ser notado. Empecé a notar también pequeños cambios en la gente. No en todos, solo en algunos, especialmente en personas mayores o en quienes llevaban mucho tiempo viviendo en la ciudad. Sus miradas se detenían un segundo de más cuando mencionaba la zona donde estaba la iglesia, y aunque nadie decía nada explícito, había una tensión evidente, una incomodidad que no correspondía a un simple edificio abandonado. Una tarde decidí investigar por mi cuenta. Busqué registros antiguos, notas de periódico, referencias vagas en foros locales. La información era escasa y fragmentada, pero lo poco que encontré apuntaba siempre a lo mismo. Reuniones no oficiales, rumores de grupos cerrados, desapariciones nunca confirmadas. Nada concreto, nada verificable, solo piezas sueltas que parecían haber sido borradas de manera sistemática. Lo inquietante no era lo que aparecía, sino lo que faltaba. Años enteros sin registros claros, como si alguien hubiera pasado una mano pesada sobre la historia del lugar, difuminando los bordes hasta volverlos inofensivos. Sin embargo, en algunos testimonios antiguos se repetía una idea. La iglesia no funcionaba como templo, sino como punto de reunión para algo que prefería mantenerse fuera de la vista. Esa misma noche, mientras revisaba esas notas, el olor regresó. No de golpe, sino de forma gradual, infiltrándose en el ambiente hasta volverse inconfundible. Cerré ventanas, apagué el equipo, revisé cada habitación. No había ninguna fuente lógica. El olor parecía concentrarse en un solo punto, cerca de la puerta principal, como si algo hubiera estado ahí esperando. Me quedé quieto varios minutos, escuchando. El edificio estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el mismo que había sentido frente a la iglesia, esa ausencia de sonido que pesa más que cualquier ruido. No escuché pasos ni golpes, pero la certeza de que no estaba completamente solo se volvió imposible de ignorar. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en volver de noche. No por valentía ni curiosidad sana, sino porque una parte de mí empezó a entender que evitar el lugar no estaba resolviendo nada. Algo había quedado abierto desde el primer encuentro, y mientras no enfrentara eso directamente, la sensación no desaparecería. La iglesia seguía ahí, quieta, esperando. Y yo comenzaba a sospechar que no era el único que lo sabía. Y aunque todavía no lo aceptaba del todo, empecé a comprender que ciertos lugares no se abandonan porque estén vacíos, sino porque contienen algo que no debería ser perturbado. Volví una noche después de varios días de darle vueltas al asunto. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de entender que mientras más intentaba ignorar la iglesia, más presente se volvía en mi cabeza. Esperé a que oscureciera por completo, a que la ciudad bajara el ritmo, y tomé el mismo camino que había evitado durante días, sintiendo cómo cada paso se volvía más pesado conforme me acercaba. La calle estaba casi vacía. Las luces públicas iluminaban de forma irregular, dejando zonas enteras en penumbra. Desde lejos, la iglesia parecía una masa oscura, compacta, sin rasgos definidos, como si la noche la hubiera absorbido parcialmente. Al acercarme, el aire volvió a cambiar. La temperatura descendió apenas, lo suficiente para notarlo en la piel, y el silencio se cerró alrededor, aislándome del resto de la ciudad. Antes de seguir, necesito hacer una pausa. Si esta historia te está encantando, déjame tu like y comenta desde dónde la estás escuchando. Tu apoyo es lo más importante para que estas historias sigan existiendo. Me acerqué a la puerta con cautela. Las cadenas seguían ahí, pero ahora era evidente que habían sido movidas recientemente. No colgaban con el mismo peso, y una de ellas estaba apenas apoyada,
como si alguien hubiera querido cerrar sin hacerlo del todo. El olor era mucho más fuerte que de día, denso, casi pegajoso, obligándome a respirar con cuidado. Al empujar la puerta, esta se dio con un crujido seco que resonó demasiado fuerte en el silencio de la nave principal. Dentro, la oscuridad era casi total, interrumpida solo por la luz tenue que entraba desde la calle. El espacio se sentía amplio, pero no vacío. Había una presencia constante, no localizada, que hacía que cada movimiento se sintiera observado. Avancé despacio, cuidando dónde pisaba. El suelo estaba cubierto de restos de cera endurecida y marcas oscuras que parecían formar patrones irregulares. No eran símbolos claros, sino repeticiones, trazos hechos una y otra vez, como si el acto de dibujarlos fuera más importante que su forma final. El olor a humedad se mezclaba con algo más antiguo, más profundo. Mientras avanzaba, tuve la sensación clara de que el lugar estaba acostumbrado a recibir gente de noche. No se sentía profanado ni sorprendido por mi presencia. Al contrario, todo parecía dispuesto, como si la oscuridad fuera su estado natural. Las bancas estaban corridas hacia los costados, dejando el centro despejado, formando un espacio circular apenas perceptible. En ese punto entendí que la iglesia no había sido abandonada al azar. Alguien había reorganizado el interior con intención. No para ceremonias comunes, sino para reuniones distintas, más cerradas, donde lo importante no era mirar al frente, sino mirarse entre todos. Sentí un escalofrío lento recorrerme la espalda al imaginar personas ocupando ese espacio en silencio. No escuché ruidos claros, pero sí algo peor. Una variación mínima en el aire, como si alguien hubiera respirado cerca, alterando apenas la quietud. Me detuve, conteniendo el aliento, intentando identificar de dónde venía esa sensación. No vi nada, pero supe que ese lugar no estaba tan vacío como aparentaba. Y aún así, seguí avanzando. Avancé hacia el fondo con pasos lentos, cuidando no hacer ruido, aunque en el fondo sabía que el silencio ya había sido roto desde el momento en que entré. La nave principal se sentía más profunda de lo que aparentaba desde fuera, como si el espacio se hubiera estirado con la oscuridad. Cada pocos metros, el olor se intensificaba, no de manera uniforme, sino en puntos específicos, marcando zonas donde algo había ocurrido repetidamente. Cerca del altar encontré las primeras señales claras. El suelo estaba desgastado de forma irregular, no por el paso del tiempo, sino por el uso constante en un mismo patrón. No eran pisadas al azar, sino marcas circulares, como si varias personas se hubieran colocado siempre en los mismos lugares. La piedra estaba más lisa ahí, pulida por cuerpos que se movían con un propósito común, una y otra vez. Detrás del altar descubrí una puerta baja, casi invisible desde la nave. No parecía parte del diseño original de la iglesia. Era más tosca, más funcional, como añadida después. Estaba entreabierta, y desde ahí provenía el olor más fuerte, cargado de humedad y cera vieja. El aire que salía era frío, distinto al del resto del edificio, como si conectara con un espacio que no recibía luz desde hacía años. Al cruzarla, la sensación cambió por completo. El espacio era reducido, de piedra desnuda, con paredes marcadas por símbolos repetidos hasta el cansancio. No eran dibujos elaborados ni figuras claras, sino trazos simples, líneas curvas y cruces deformadas, hechas con algo oscuro que había penetrado la superficie. No parecía un acto impulsivo, sino un ritual constante, metódico, sostenido en el tiempo. En el centro del lugar había restos de velas consumidas hasta la base, algunas recientes, otras tan viejas que se habían integrado al suelo. La disposición no era caótica. Todo seguía un orden preciso, casi obsesivo, formando un círculo imperfecto que obligaba a quien entrara a colocarse dentro. No había bancas ni sillas, solo espacio para estar de pie, frente a frente, sin distracciones. Fue ahí donde entendí que la iglesia no había sido usada solo como fachada. Ese lugar había funcionado como punto de reunión para algo que necesitaba aislamiento, silencio y repetición. No se trataba de un acto único ni de un evento excepcional, sino de encuentros constantes, prolongados, donde la intención parecía ser desgastar algo en quienes asistían, romper resistencias poco a poco. Mientras observaba las paredes, noté marcas más recientes, apenas visibles, superpuestas a las antiguas.
Alguien seguía usando el lugar. No de manera pública, no con ruido, sino con la misma discreción que había mantenido viva la actividad durante años. La idea de no haber sido el primero, ni el último, se volvió imposible de ignorar. En ese espacio cerrado, la sensación de presencia se intensificó. No como una figura concreta, sino como una acumulación de recuerdos ajenos, impresos en la piedra, en el aire, en el suelo. Era como si el lugar conservara fragmentos de quienes habían estado ahí, dejando rastros invisibles que seguían activos, esperando a ser percibidos. Ahí comprendí que no había entrado a un edificio abandonado, sino a un sitio que seguía cumpliendo su función. Y por primera vez, pensé seriamente en la posibilidad de que la iglesia no fuera el origen de todo, sino solo una de las muchas capas que ocultaban algo más grande, más disperso, y mucho más cercano de lo que quería aceptar. Salí de la iglesia con la certeza incómoda de que algo había cambiado, no en el edificio, sino en mí. La noche afuera parecía normal, demasiado normal, como si la ciudad se esforzara por aparentar que nada estaba fuera de lugar. Sin embargo, al caminar sentía una presión constante en la espalda. No como si alguien me siguiera, sino como si algo se hubiera acomodado ahí, observando desde dentro. Los días siguientes fueron extraños por razones sutiles. No hubo sobresaltos evidentes ni hechos espectaculares, solo pequeñas alteraciones en la rutina. El olor apareció de nuevo, no siempre, no en un lugar fijo, sino en momentos específicos, como una señal. A veces al despertar, otras al estar completamente solo. Siempre lo suficiente para reconocerlo y recordarme que no había dejado todo atrás esa noche. Comencé a notar que ciertos pensamientos no parecían del todo míos. Ideas que llegaban completas, formadas, sin el proceso habitual. Imágenes breves de personas reunidas en silencio, de círculos cerrados, de espacios sin ventanas. No eran visiones claras, sino impresiones, como recuerdos ajenos filtrándose poco a poco. Lo inquietante no era su contenido, sino la familiaridad con la que aparecían. Intenté racionalizarlo. Me dije que era sugestión, cansancio, el resultado de haberme expuesto a un ambiente cargado. Pero esa explicación se debilitó cuando encontré marcas nuevas en mi rutina. Objetos movidos apenas unos centímetros, luces apagadas que juraba haber dejado encendidas, puertas que no recordaba haber cerrado. Nada definitivo, nada comprobable, pero suficiente para sembrar duda. Una noche desperté con la sensación clara de no estar solo en el cuarto. No vi nada fuera de lugar, no escuché ruidos, pero el aire estaba distinto, pesado, como si hubiera sido respirado por alguien más poco antes. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando que esa sensación se disipara. No lo hizo. Permaneció ahí, paciente, hasta que volvió a quedarse dormida la ciudad entera. Fue entonces cuando entendí que la iglesia no necesitaba ser visitada constantemente para ejercer influencia. El contacto inicial había sido suficiente. El lugar no funcionaba como un foco aislado, sino como un punto de entrada, un espacio donde algo se activaba y luego se desplazaba con quienes lo habían percibido. La idea de una secta fija empezó a parecerme ingenua. Comencé a observar a la gente con más atención. No a todos, solo a quienes mostraban esa misma quietud extraña, esa forma de escuchar sin parecer presentes. Los veía en el transporte, en tiendas, en la calle, personas comunes, integradas, pero con una mirada que se detenía un segundo de más en ciertos lugares, como si reconocieran algo invisible para el resto. La posibilidad de que no estuviera solo en esto se volvió inquietante. No porque implicara peligro inmediato, sino porque sugería organización. No una estructura rígida, sino una red dispersa, silenciosa, integrada a la vida cotidiana. La iglesia de Querétaro ya no parecía el centro, sino una pieza antigua, quizá abandonada, de algo que había aprendido a adaptarse. Esa noche, mientras intentaba dormir, comprendí que evitar volver no significaba estar a salvo. Algo ya había cruzado un umbral conmigo, y mientras no entendiera hasta dónde llegaba eso, la sensación de ser observado no desaparecería. No se trataba de huir del lugar, sino de aceptar que el lugar ahora existía también dentro de mí. Con el paso de los días, la sensación de normalidad se fue asentando de una manera inquietante. Ya no había sobresaltos claros, ni olores constantes, ni esa presión inmediata que antes me obligaba a estar alerta. Todo parecía haberse estabilizado.
como si algo hubiera encontrado su lugar. Esa calma no me tranquilizó. Al contrario, me hizo sospechar que el proceso había avanzado a una etapa distinta, una donde la presencia ya no necesitaba anunciarse. Empecé a notar que mi percepción de ciertos espacios había cambiado. Iglesias, edificios antiguos, incluso casas viejas me provocaban una reacción automática, una atención exagerada a detalles que antes me habrían parecido irrelevantes. No era miedo, era reconocimiento. Como si ahora pudiera identificar lugares donde algo había ocurrido repetidamente, donde el tiempo y las personas habían dejado una carga difícil de explicar con palabras. La idea de la secta comenzó a transformarse en mi mente. Ya no la imaginaba como un grupo reunido en secreto alrededor de un símbolo oscuro, sino como algo mucho más discreto y eficaz. Personas comunes, integradas, que compartían una misma forma de entender ciertas verdades incómodas. No necesitaban rituales visibles ni espacios fijos. Bastaba con reconocer a otros que habían escuchado lo mismo. Volví a pasar por la calle de la iglesia semanas después. No entré, ni siquiera me detuve demasiado. El edificio seguía ahí, silencioso, con la fachada marcada por el tiempo, pero ahora se sentía distinto. No vacío, sino innecesario. Como si ya hubiera cumplido su función principal, y solo quedara como un vestigio, un recuerdo físico, de algo que había aprendido a moverse sin ataduras. Fue entonces cuando entendí el sentido real de todo lo que había experimentado. No se trataba de atraer personas a un lugar, sino de enseñarles a percibir algo que siempre había estado presente. La iglesia era solo el primer filtro, el punto donde algunos comenzaban a notar lo que otros preferían ignorar. Quienes no resistían no desaparecían sin más, simplemente se disolvían en esa nueva forma de entender el mundo. A veces me descubro pensando en la tranquilidad que vino después, en lo fácil que sería aceptar que todo fue una experiencia intensa y seguir adelante. Pero esa explicación se rompe en pequeños momentos, cuando cruzo miradas con desconocidos que parecen reconocer algo en mí, o cuando el silencio de ciertos lugares se siente demasiado familiar. No es persecución, no es amenaza, es pertenencia latente. No puedo decir que la secta siga reuniéndose en esa iglesia. Tampoco puedo asegurar que exista como tal, con nombre, reglas o líderes claros. Lo único que sé es que aquello que se activó ahí no dependía de muros ni de símbolos. Dependía de personas dispuestas a escuchar, a no apartar la mirada cuando algo incomoda, a aceptar que ciertas presencias no necesitan ser sobrenaturales para ser reales. Desde entonces, vivo con la certeza de que hay más gente como yo, personas que pasaron por un lugar específico y salieron distintas, aunque por fuera sigan siendo exactamente las mismas. Personas que aprendieron a reconocer el peso del silencio, la densidad del aire, la incomodidad que aparece cuando algo no quiere ser nombrado pero tampoco olvidado. Y es por eso que, cada vez que recuerdo esa iglesia y lo que representó, siempre termino haciéndome la misma pregunta, una que quizá tú también deberías considerar. ¿Tú crees que esta secta aún existe? Déjalo en los comentarios.